Muy buenas tardes tengan todos. A los que se van conectando, les pedimos de favor apagar su micrófono. Empezaremos en 2 minutos. Gracias. Buenas tardes a todos. A nombre de COFOSE les damos la más cordial bienvenida a los miércoles logísticos de COFOSE. La ponencia se titula Carga refrigerada y congelada en modalidad marítima, la cual estará a cargo de la firma Marino Logistics. La ponente será la licenciada Denise Itzel Arjona Panduro. Denise Arjona es licenciada en negocios internacionales de Guadalajara y cuenta con más de 5 años de experiencia en el sector logístico, en compras internacionales, exportación, importación, customer service, EQ Worldwide, y ahorita es Country Commercial Manager de la empresa. Itzel, adelante. Excelente, muchas gracias Arturo y muchas gracias a todos los que ya están conectados. Un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir un poco de nuestra experiencia. Y bueno, antes de empezar me gustaría nada más comentarles que todas las dudas y preguntas las pueden ir escribiendo en el chat y con todo gusto al final vamos a tener 5 o 10 minutos para poder responderlas. Si por algo no nos da el tiempo de responder todas las preguntas, al final voy a dejar mis datos y con todo gusto me pueden contactar, ya sea por mi celular o en el correo, y ahí me pueden ir dejando todas sus dudas. Muchísimas gracias y bueno, vamos a dar comienzo. El tema que tenemos el día de hoy es carga refrigerada y congelada en modalidad marítima y vamos a ver principalmente las mejores prácticas para que podamos tener una cadena logística más eficiente, segura y exitosa. Y siempre que damos capacitaciones me gusta dar el temario para que sepamos en dónde estamos parados y qué es lo que nos falta por ver. Y bueno, un poquito del temario que vamos a ver son 9 puntos. Vamos a verlo lo más sencillo y lo más rápido posible para que podamos alcanzar, porque solamente tenemos 1 hora. Vamos a ver lo que son los datos del mercado refrigerado y congelado, específicamente del sector agroalimentario. El segundo tema que tenemos es errores comunes al exportar, los requisitos para poder exportar, quiénes son los actores en la cadena logística, cuáles son los requisitos para poder cotizar cargas refrigeradas o congeladas y cuáles son todos los costos que se debe considerar en una exportación. Asimismo, vamos a ver las características de contenedores refrigerados. El proceso de la exportación marítima, solamente vamos a revisar los conceptos, no nos daría el tiempo de poder revisar todo el proceso de exportación en general. Vamos a ver lo que son los servicios integrales para que puedan tener una mayor seguridad en sus mercancías. Y por último, y muy importante, las recomendaciones para poder evitar errores y agilizar la logística de las exportaciones. Pues muchísimas gracias. Sí se puede ver bien la presentación, ¿verdad? Excelente. Sí, adelante. Gracias. Ok, estos son un poco de los datos que estuvimos revisando a través de Banxico
del mercado refrigerado y congelado, como les comentaba, vamos a enfocarnos en la parte agroalimentaria. Y bueno, hay 10 países que representan actualmente el 78.7% de la producción mundial en el sector agroalimentario. México es uno de los 9 productores mundiales, así como el 8º en cuestión de exportador mundial, y arriba de nosotros solamente encontramos países como China, Estados Unidos, India, Brasil, Argentina y uno que otro país europeo. Actualmente somos la 5ª potencia en hortofrutícola, siendo exportador número 1 en aguacate, limón, mango, chile, cebolla y pepino. 7ª potencia mundial pecuario, estamos exportando actualmente, somos el número 8 en exportación de carne de res, el 5º en exportación de carne de cerdo y 24 en cuestión de pollo. Y de México somos el 3er sector exportador, el mayor sector exportador es agroalimentario. Arriba del sector agroalimentario solamente ubicamos lo que es el sector automotriz y el sector de manufacturas. ¿Cuáles son las oportunidades de negocio que tenemos para exportar? La realidad es que México es muy privilegiado porque tiene muchas oportunidades para poder hacer negocio. Aquí solamente voy a detallar algunas, no todas. Y bueno, países como Asia, como lo son Japón, China, Corea del Sur, algunos otros países de Europa, como lo pueden ser Inglaterra, Holanda, Nueva Zelanda, países de Sudamérica también, Chile, son países que actualmente están requiriendo exportaciones y, bueno, México es quien ahorita está posicionado enviando ese tipo de productos. ¿Cuáles son los productos? Bueno, aquí los detalles ya lo van a tener en la presentación que les voy a compartir al final. ¿Cuál es el producto y cuáles son los países que actualmente están requiriendo? Son algunos de ellos, ¿no? Pero tenemos la necesidad de aguacate, plátanos, limones, berries, naranja, calabaza, mango, piña, papaya, carne de puerco y de res, que es lo que actualmente tenemos la oportunidad para poder enviar. Ahora, errores comunes al exportar. Esta parte es muy importante. Son solo algunos, no nos daría tampoco tiempo de abordar todos los errores que hay, pero son unos que me parecieron bastante importantes de poder compartirles a todos ustedes. De entrada, no tener el sistema de facturación actualizado con el complemento del comercio exterior. A nosotros nos llega de repente muchas personas que apenas están empezando a exportar y las mismas que no han sido asesoradas correctamente o que no tienen el conocimiento, que necesitan tener instalado esta parte del sistema para que puedan sacar este tipo de facturas. No es la factura normal con la que normalmente venden aquí nacionalmente, sino que para la parte del comercio exterior sí requiere tener ese complemento de comercio exterior. Otra de las cosas que también nos toca mucho es el desconocimiento de los procesos de exportación y los tiempos que ello conlleva. Y esto, la realidad es que es uno de los puntos que afecta a toda la cadena logística, a toda la cadena de suministro, y afecta bastante. ¿Por qué? Porque a la hora de que el exportador quiere enviar algo, él previamente hizo negociaciones, las cuales si no conoce bien el proceso, no conoce bien los tiempos, no conoce bien cuáles son los costos que esto puede implicar, puede llegar a afectar porque él se puede comprometer a unos ciertos tiempos con sus clientes en el extranjero, con ciertas cantidades de entrega también en el extranjero, y muy probablemente, y nos toca por experiencia propia, donde de repente llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Quiero mandar, por decir algo, este embarque de limones, ¿no? Y no tienen considerado el tiempo de vida de su producto con lo que es mandarlo marítimamente, ¿no? Y muchas veces a donde lo quieren enviar no se puede por el tiempo en tránsito. Entonces, este tipo de cosas es importante que la analicemos desde antes, que puedan acercarse con un asesor logístico para que puedan hacer todo el plan de exportación y que puedan considerar todo este tipo de procesos en qué van y qué son las cosas que pueden salir pues del control, si lo podemos llamar así, para tener considerado todo en el costo. Que esto nos lleva, bueno, al punto de incumplimiento en tiempos, cantidades de entrega y falta de conocimiento de los costos involucrados en una operación de exportación. La realidad es que en la exportación y en general en la logística, ¿no? Puede pasar que nos toque el mismo destino, mismo producto, que sea la misma modalidad, pero no necesariamente siempre son los mismos, siempre es el mismo tiempo, no siempre es lo mismo, ¿no? Porque puede llegar a pasar algunas cosas que no estaban consideradas, porque así es la logística, ya sea una tormenta que nos toque en puerto, ya sea alguna otra cosa que no lo podemos controlar nosotros como tal y que se tienen que considerar. Y bueno, obviamente esto nos lleva a un precio deficiente de exportación, ¿no? Por eso es importante que desde el principio tengamos bien mapeados cuáles son todos los costos que pueden llegarse a involucrar. Otra de las cosas importantes es la falta de conocimiento de las necesidades de la contraparte. Este punto
va muy relacionado con la parte de aduana, va muy relacionado con la parte de la fracción arancelaria, en donde muchas veces se esfuerzan por poder cumplir todos los requisitos que se requieren a la exportación, que ahorita lo vamos a ver, la realidad es que no son muchos, es muy sencillo poder exportar, pero cuando nosotros mandamos mercancía a otro país, en el otro país se tiene que hacer un despacho de importación, y ahí es donde sí hay muchos más requisitos. Entonces es muy importante, y esto pasa donde de repente uno dice, bueno, pues yo ya vendí, ya no me corresponde ni ese riesgo, y ya es el riesgo de la persona que está recibiendo la mercancía. Es muy importante que antes de mandar algo podamos revisar cuáles son los requerimientos que se tienen en el país en destino, para poder previamente haber anticipado todos los documentos que requieren o anticipar todas las necesidades que ellos nos van a pedir, incluso del mismo producto, ¿no? Hay ciertos países que piden de cierto color un tipo de producto, por ejemplo, el tomate de cierto color, de cierta consistencia, entonces es muy importante que todo eso se evalúe antes de hacer esta exportación. Otra de las cosas que también es muy importante es pedir preenfriado el contenedor cuando no hay hermeticidad con el frigorífico y el contenedor, ¿no? De repente nos piden que ya mandemos los contenedores ya preenfriados, pero pasa que no tienen en el frigorífico la hermeticidad para que pueda guardar esa temperatura con la que ya se lleva el contenedor. Entonces es muy importante que nos aseguremos que nuestros frigoríficos sí tengan esa hermeticidad. Declarar el BGM tentativo y no el final correcto. El BGM, para los que todavía no están muy familiarizados con este término, el BGM es como tal un certificado que necesitamos del peso de la mercancía y en general de la carga, ¿no? Ya sea considerado la mercancía, considerado el empaque, considerado el contenedor, y necesitamos saber cuánto es el peso que se requiere. ¿Por qué? Bueno, hace ya algunos años, ¿no? Hace como unos 4 o 5 años más o menos para ser exacto, empezaron a requerir este certificado que anteriormente no se pedía, ¿no? Esto debido a que los exportadores ponían el peso que ellos creían que era el peso que tenía su mercancía, y muchas veces no era declarado el 100% del peso. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando llegaba con la naviera hace su plan de estiva y hace su plan de carga conforme a los pesos, ¿no?, que nosotros reportamos. Entonces, de repente pasaba que tenían pues muchos contenedores donde no era el peso que marcaba realmente el exportador, y bueno, habían los siniestros que pasaban, ¿no?, donde de repente el barco se hundía, donde de repente se ladeaban los contenedores. Entonces, es por eso que tuvieron que meter un BGM que fuera obligatorio para todos los exportadores, tener que declararlo al momento de hacer la exportación. Entonces, es muy importante que sí lo declaren y que lo declaren y nos pasen el peso correcto. Adicional que también, ahorita vamos a ver los costos adicionales, pero adicional que si por algo, desde la misma cotización, si no nos pasan el peso correcto y nos declaran a lo mejor, no sé, que son 15 toneladas, cuando a lo mejor son 20, 21 o más toneladas, pues puede llegar a pasar que también hay costos que van a incrementarse, porque al final la naviera también va a cobrar un overweight, ¿no?, que eso al final pues se tiene que trasladar al exportador. Por eso es muy importante que tengamos muy claro cuál es el peso y que declaremos el correcto. Otra cosa importante es no tomar fotografías de cómo se recibe el contenedor en la bodega antes de cargar y cuando ya está cargado. Ahorita en las recomendaciones que vamos a tener un poco más al final, vamos a abordar más este tema, ¿no?, porque la importancia de que se puedan tomar esas fotografías. Exceder la línea roja de carga que indica el nivel máximo de estiva. Definitivamente esta parte no nada más afecta como tal el negocio, ¿no?, sino al final afecta como tal el producto. Los contenedores, para que se puedan dar una idea, los contenedores por dentro tienen en la parte de arriba una línea que está por todo el perímetro del contenedor, y esa línea roja es donde marca que no se puede exceder de la carga, ¿no? No podemos poner más carga arriba de esa línea roja. La verdad es que todo tiene un porqué. ¿Por qué es que no podemos exceder esa línea roja? Porque al final, si se excede, la temperatura, el aire, ¿no?, como tal, no va a fluir de la misma manera a que si respetamos esa línea como tal, ¿no? Entonces, es importante, normalmente nos piden para la parte de la carga de los contenedores refrigerados, que todo vaya cargado al suelo, que no dejemos, lo más posible, que no dejemos hoyos o espacios vacíos, ¿no?, que tratemos donde están las rejillas cubrirlo, para que al final pueda fluir el aire de la manera correcta, ¿no?, y no se hagan este tipo de remolinos que le llaman, ¿no?, donde se genera un cierto calor y donde afecta como tal la mercancía. Entonces,
recuerden que estamos cargando mercancía que, sobre todo esta parte del precio, es muy cara, entonces no queremos que se eche a perder la mercancía como tal. Por eso es importante respetar esa línea roja. Y recordar que, bueno, toda la parte de la carga, al final es responsabilidad del exportador. Entonces, espero que lo sepan que no tienen que exceder esa línea roja. Otra cosa importante es cambiar la temperatura en planta sin avisar. Recordemos que antes de que vayan a hacer la exportación y que vayan a cargar el contenedor, necesitan haber preenfriado su mercancía a la temperatura que ustedes necesitan que viaje esa mercancía. Entonces, hay veces en las que nos ha tocado que no avisan en la misma planta que cambiaron la temperatura y eso afecta al producto y afecta obviamente pues todo el embarque. Solicitar el preenfriado del contenedor cuando la carga no sea inmediata. Es importante que si ustedes conocen que no se va a cargar de inmediato, no pidan el contenedor preenfriado. Es importante que se tenga bien establecido las horas en las que se va a cargar para nosotros poder comentarle, ahora sí que nos comentan a nosotros o comentarle a la naviera, ¿no? En qué momento es el que va a hacer la carga para ver si se manda el contenedor preenfriado o no. Lo ideal es que se cargue cuando esté apagado el contenedor y una vez que la mercancía ya está dentro, bueno, pues se puede encender el motor. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que les comentaba para exportar? Yo les decía que no es nada complicado y la realidad es que no lo es. ¿Qué es lo que se necesita tener el RFC, ya sea como una persona moral o como una persona física con actividad empresarial? Y solo para ciertos productos sí requieren estar inscritos en el padrón de exportador sectorial. ¿Como cuáles productos pudieran ser? Bueno, a lo mejor el tipo de tequila, ¿no? Donde sí requiere como tal un certificado, a lo mejor el café, que también requiere un certificado antes de que pueda exportarse. La verdad es que para el tema de lo agroalimentario, las frutas, por lo general, no requieren de un sector, un exportador sectorial, ¿no? Únicamente con el RFC. Otra de las cosas importantes es tener definido el producto a exportar. Nos llega de repente muchas solicitudes, ¿no? En donde quieren exportar y quieren juntar un contenedor, ¿no? Porque muchas veces no logran completar el pedido, ¿no? Y decir, bueno, quiero meter aguacate, pero también a su vez quiero meter uva o quiero meter piña. ¿Qué pasa? Que muchas veces no conocen que hay ciertos productos que le llamamos climatéricos, que son todos los que requieren una atmósfera controlada, que son todos aquellos que tienen una vida muy corta. Y hay algunos otros productos que son no climatéricos, que esos productos son los que tienen una larga vida. Entonces, no podemos combinar ese tipo de productos porque al final, una es la temperatura, que requieren diferentes temperaturas. Otra es que algunos van a requerir de un control de gases, como el CO2 o el O2, y algunos otros van a requerir como tal ventilación o cierta humedad. Entonces, lo ideal es no combinarlos. O si vamos a combinar, pues tratar de ver que sea lo más compatible posible, pero lo ideal es no combinar los productos. Tener definido el mercado meta y el país meta a exportar, ¿no? Yo les comentaba que es importante que sepan cuáles son los requisitos en el país, ¿no? De donde van a mandar su mercancía. Entonces, sí es importante que tengan bien definido a dónde quieren hacer y cuál es lo que qué es lo que te pide ese país donde tú quieres enviar tu mercancía. Asimismo, no nada más es los requisitos, sino también donde nosotros podemos ver la viabilidad de que se pueda mandar la mercancía a cierto país o no, ¿no? Tenemos en cuenta que, bueno, en el marítimo los tiempos en tránsito son mucho más largos, entonces tenemos que ver que su mercancía y el tiempo de vida de su mercancía aguante como tal el tiempo en tránsito de las navieras. Entonces es muy importante que nos los hagan saber para ver si es viable mandarlo marítimo o definitivamente se tiene que ir aéreo. El cuarto punto es, bueno, contar con un plan logístico de exportación, que tiene que ver mucho con el punto 2 y el punto 3, ¿no? Aquí, por ejemplo, empresas de sector logístico como marino, los podemos apoyar con todo el plan de exportación, donde te digamos cuál es la mejor, ahora sí que el mejor transporte, ¿no? Asimismo, también hay diferentes navieras, pero hay navieras que aunque van al mismo destino, tienen tiempos en tránsitos diferentes, o hay algunos que hacen cierto transbordo, que eso puede hacer que tenga una mayor oportunidad de que le pase a tu mercancía, porque se puede quedar en algún transbordo, ¿no? Y es algo que no podemos controlar, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nos hagan saber esta información para poder nosotros ver cuál es lo óptimo para hacer esta exportación. El punto quinto es tener la fracción arancelaria de exportación y de importación del producto. Si por algo no conocen ustedes cuál es la fracción arancelaria de su producto, con todo gusto nosotros les podemos apoyar, pero es necesario que nos pasen ficha técnica del producto, que nos pasen la fotografía, las especificaciones de cuál es el producto, ¿no?
¿Por qué? Porque al final de esta fracción arancelaria van a salir cuáles son los requisitos que se tienen en cada país, ¿no? Y adicional a eso, por ejemplo, algo que pasa mucho en el tomate como tal, a veces el tomate verde no requiere de ciertos requisitos, incluso para la exportación, pero el tomate cherry, por ejemplo, ese sí requiere, ¿no?, de un aviso de Secretaría de Economía. Entonces, sí es importante porque la fracción arancelaria nos va a determinar cuáles son los requisitos que se tienen en cada uno de los países. El número 8 es la presentación del producto, cómo viene embalado, etiquetado y toda la información que a nosotros nos sirve para ver si está correcto cómo se va a mandar o no. Una disculpa. Bueno, el punto 9 es conocer las restricciones que les comentaba, tanto en el país de exportación como en el país de importación. Y el 10 es reunir cierta documentación para la exportación. ¿Qué documentación es la que requerimos? Bueno, muy sencillo. La factura comercial, que es la que le comentaba, que tiene que tener CFDI. La carta de instrucciones, es entre más amplia mejor, ¿no? A nosotros nos sirve que nos digan exactamente toda la información, a qué hora se va a cargar, cuánto tiempo requieren, dónde se va a cargar, quién va a ser el exportador, quién es el consignatario. Toda la información importante que necesitamos que nos las detallen, es importante que la dejen en la carta de instrucciones. Lista de empaque de la mercancía, certificado de origen, bueno, solamente en caso de aplicar para los países donde sí tenemos tratados, es importante que tengamos el certificado de origen. Sabemos que al final el certificado de origen es el beneficio para el país que va a importar, entonces es importante también asesorarnos y preguntarle a nuestros consignatarios si necesitan el certificado para poder emitirlo. Documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, tanto en exportación como en importación del país en destino, como pueden ser certificados sanitarios, certificado de calidad, permisos, y esto, bueno, como ya mencioné anteriormente, lo determina la fracción arancelaria. Ahora, ¿cuáles son los actores en la cadena logística? Estos son algunos de los actores en la cadena logística, pueden haber muchos más, pero bueno, estos son algunos de ellos, ¿no? Sabemos que para la parte de agroalimentario, normalmente y no siempre el productor es quien exporta. Hay muchas veces que hay varios productores y hay una comercializadora que es quien está exportando como tal esa mercancía. Entonces, en el caso que no sé si, bueno, tenemos la figura del productor, tenemos la figura del exportador, el transportista terrestre, agente aduanal, que al final va a ser quien va a hacer todo el despacho como tal en el puerto, el freight forwarder, que aquí cabe mencionar que no necesariamente todos lo hacen a través de un proveedor logístico como marino, hay algunos que lo hacen directo con la naviera, claro que hay, bueno, sus pros y sus contras, ¿no? Pero bueno, en el caso que tengan aquí un freight forwarder, el seguro de la mercancía, la naviera, el importador que está en el otro país, el comprador y, bueno, muchas veces también el comprador, no es el consumidor final, entonces tenemos también al consumidor final. Ok. Estos son algunos de los requisitos que me gustaría que tuvieran muy claros para la hora de cotizar las cargas refrigeradas y congeladas. Son unos par de requisitos que les pedimos como el Incoterm, que al final esta información que les pedimos es para poder hacer todo muchísimo más fluido, para poder darle la mejor opción de tarifa. Entonces necesitamos saber de entrada el Incoterm, que en esta parte siempre es importante ver exactamente cuál es la responsabilidad, a qué se comprometieron, porque nos ha tocado que a veces nos dicen y nos comentan que es un Incoterm, por decir algo, CIF, pero la verdad que nos mandan es un Incoterm CIF, pero también quiero que me entregues en la puerta como tal del importador. Entonces, eso no es un Incoterm CIF. Entonces, es importante que si nos van a poner Incoterm, nos digan hasta dónde ustedes se comprometieron como tal, ¿no? Si vamos a necesitar cotizar una entrega en destino o no, si es que ustedes tienen que hacer el seguro de carga o no. Entonces, sí es importante que nos pongan el Incoterm y que nos pongan cuál es la responsabilidad que ustedes adquirieron. El nombre del exportador. Como ahorita les comenté, este es un negocio donde también las navieras directamente pueden hacerlo. Entonces, muchas veces a nosotros como freight forwarder nos solicitan el nombre del exportador para saber que no tenga la naviera ya ese negocio, porque al final no nos van a dar los mismos beneficios si es que ya trabajan directamente con ellos. Entonces, es importante que sí nos pasen el nombre del exportador en caso de que no sea como el exportador directo que venga con nosotros a pedir la cotización. El tipo de producto, y el tipo de productos es básico que nos pongan cuál es el producto, pero que nos especifiquen bien, porque muchas veces nos toca que nos dicen, bueno, es aguacate, ok, es aguacate, pero es aguacate recién cortado, es verde,
o es un aguacate ya maduro, o estamos hablando de un tomate cherry o tomate verde. Entonces, sí es importante que puedan ser lo más específicos con nosotros para decirnos qué tipo de producto es. El valor factura, ¿no? Es importante que nos los pasen. El peso de la mercancía, por lo mismo que ya les comentábamos del BGM, y que es importante determinar si en el contenedor va a caber todo o no, ¿no? Y si va a necesitar un overweight o no. Necesitamos también ver la humedad que requiere el producto como tal, la temperatura que se requiere. Aquí, y esta parte de repente muchos nos preguntan, ¿no? La temperatura como tal, quien la debe de conocer es el exportador. Nosotros podemos darles como referencias de lo que tenemos, que hemos visto que se está cargando con la temperatura, pero la responsabilidad es meramente del exportador. Ellos son los que nos tienen que indicar este tipo de información del producto: humedad, temperatura, el tiempo de vida del producto, la atmósfera, si requieren atmósfera controlada o no, también se tiene que especificar, que esto va muy de la mano con qué tipo de producto es. La fracción arancelaria que les comentaba, dirección de recolección, ¿no? La dirección de entrega, si es que requieren entrega, y por qué puerto requieren que salga, ¿no? Va mucho también si tienen agente aduanal en cierto puerto, ¿no? Si no lo tienen, no pasa nada. Nosotros, por ejemplo, como Marino, podemos ofrecerles agente aduanal básicamente en todos los puertos aquí de México. Entonces, nada más sería ver de dónde se va a recolectar esa mercancía para ver cuál es el puerto que te queda más cerca para poder exportar tu mercancía. La modalidad del terrestre, ¿no? Para los que conocen y también para los que no, hay dos tipos de modalidad del terrestre. Está la parte que puede ser fuera de BL o la que puede ser dentro de BL. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, dentro de BL quiere decir que tú trabajas el terrestre directamente con la naviera, y la naviera es quien posiciona la unidad como tal y quien se encarga de dar todo el seguimiento o el control de ese terrestre. Y en la parte de fuera de BL es que tú contrates el transporte terrestre directamente con un transportista terrestre que no tenga que ver con la naviera, ¿no? Mismo caso, tiene sus pros y tiene sus contras. Mi recomendación para el tema, ahora sí que era agroalimentario, para el tema de refrigerado y congelado, lo ideal es que se pueda hacer el terrestre dentro de BL. ¿Por qué? Porque tenemos mayores beneficios con la naviera, tenemos beneficios tanto en días libres como en horas de carga, como en días de conexión. Entonces, sí les recomendamos que pueda ser manejado dentro de BL. Otra información que requerimos también para que nos ayuden a pasárnoslas y poder cotizar mejor, desde un principio necesitamos saber los días libres de conexión que se requieren, tanto en origen como en destino, ¿no? Así como los días libres de demora y las horas que requieren para cargar la mercancía. Sí es importante que nos hagan saber esto desde un inicio de la negociación, porque a veces nos llegan ya después de la negociación y es un poco más complicado poder obtener esto. No es imposible, pero es un poco más complicado. Entonces, lo ideal es que desde un principio podamos negociar todos estos beneficios para ustedes, ¿no? Porque al final, cada uno, y lo vamos a ver ahorita más adelante, cada una de las cosas que no previmos, todo tiene un costo. Entonces, así es como se va incrementando un poco la cuenta, porque de repente sí son muchos costos y, por ejemplo, en los días libres nos cobran por día, ¿no? En las horas de carga nos cobran por hora. Entonces, a veces eso no lo tienen considerado en el precio de exportación y ahí es donde se dispara o donde puedes perder toda tu ganancia como tal. Y bueno, cualquier otra cosa que requieran, algún servicio adicional, como puede ser seguro, como puede ser un termógrafo o algunas otras informaciones que requieran, cualquier otro servicio que requieran, es importante que nos lo digan desde un principio. ¿Qué costos se tienen que considerar en una exportación? Y bueno, me parece bastante interesante esta parte, e importante que lo tomen en cuenta. Estos costos que se tienen que considerar va a depender mucho del Incoterm que vayan a manejar, pero esto vamos a considerar en un Incoterm que tengan ustedes que hacer hasta la entrega terrestre, ¿no? Como un DAP. Puede ser flete terrestre, que ya comentaba que puede ser dentro o fuera. El costo del pesaje, ¿no? Que al final también genera un costo ese certificado. Gastos en origen de la naviera o ya sea el freight forwarder, como pueden ser un handling, un BLFI, un EMS, los honorarios del despacho aduanal, todo el tema de impuestos o derechos de exportación. Normalmente para la exportación es más bien derechos de exportación, ¿no? Un poquito impuestos, solo muy pocos productos son los que sí generan impuestos. Gastos comprobados, como no son maniobras en la terminal, almacenajes, algún tipo de inspecciones que le puedan llegar a tocar. Frete marítimo, gastos en destino de la naviera y, bueno, la entrega terrestre, ¿no? Que son
vuelvo a lo mismo, dependiendo del Incoterm, van a ser los gastos que ustedes tienen que considerar. Entonces, por eso es importante que nos digan y a lo mejor ya caso por caso podemos ir viendo cuáles son los que aplicarían para cada uno de ustedes. ¿Y qué otros costos hay? Bueno, hay gastos que yo los llamo como adicionales y ocasionales, ¿no? Adicionales son todos aquellos que, bueno, pongo aquí, seguramente van a haber algunos más, pero seguro de carga puede ser algo que no necesariamente es tu obligación. Por ejemplo, si no contratas en un Incoterm SIF, que es el que sí te requiere como tal el seguro de carga, a lo mejor si tú contratas un CFR, de todas maneras tú puedes asegurar tu mercancía, entonces es un gasto que tú puedes considerar como adicional. El seguro de contenedor, monitoreo de carga, custodia armada y o satelital, ¿no? Termostatos o termógrafos también los pueden llegar a considerar. Y esos son como adicionales, ¿no? Que ahí sí va a depender de cada uno de los exportadores, quien quiera contratar este tipo de servicios o no. Y ocasionales, como lo pueden llegar a ser sellos, ¿no? Que nos toca que, nosotros que trabajamos con diferentes navieras, nos toca que no todas las navieras te dan el sello como tal a la hora de la carga. Hay muchos que tú tienes que poner tu propio sello, ¿no? O algunos que sí tienen un costo como tal extra. Entonces es importante que también lo consideren dentro de sus gastos. Las inspecciones que pueden llegar a pasar, ¿no? Un rojo que te pueda llegar en puerto se tiene que considerar como un ocasional, no siempre va a pasar, pero bueno, también no estás exento de que te pueda llegar a suceder. Gastos de maniobras en reconocimiento, estadías, días de conexión en origen o destino, días de demora en origen o destino y cargos por correcciones tardías, ¿no? Los días ya lo comentaba, si nosotros no lo negociamos desde un principio, puede llegar a pasar que, bueno, se generen días por cualquier cosa que no tengamos previsto, ¿no? Y esos días te van a costar al final. Y los cargos por correcciones tardías, esta parte nos pasa todo el tiempo también, en donde muchas veces a la hora de que nosotros enviamos los borradores para que ustedes puedan revisar el BL que esté correcto, ¿no? O incluso la póliza del seguro, no nos los dan de inmediato. Hay muchos que sí nos llegan a tardar un poco más de tiempo y, bueno, hay algunos cargos que se generan por correcciones tardías desde la naviera. Entonces, la naviera tiene ciertos tiempos para corregir esos documentos y si nosotros no hacemos esa corrección dentro del tiempo que ellos nos solicitan, va a haber un cargo extra que nos puede llegar a afectar y que al final muchas veces no lo tienen considerado. Entonces, la sugerencia es que puedan ustedes considerar este tipo de gastos, ¿no? Ahora sí que ya sea que lo consideren dentro de su precio, o bueno, si algunos quieren salir mucho más competitivos en su precio, por lo menos que puedan ustedes detallar todo este tipo de cosas en la hora del contrato con su comprador. Y bueno, siguiendo el temario, ¿no? Con las características de los contenedores, conocemos que hay dos tipos de contenedores, ¿no? El 20 y 40, esos son los contenedores que hay, 20 y 40 pies. El 20 pies, la realidad es que no es tan común para la parte de México, es mucho más común que nos topemos con contenedores de 40. ¿Por qué? Bueno, pues al final es un poquito, los 20 los utilizan más para Europa, ¿no? Por el volumen que ellos manejan. Entonces, al final, sí podemos en algún momento trabajar con contenedores de 20, pero sí tendrá que ser solicitado con mucha anticipación, que realmente tengan un volumen bastante considerable para que al final la naviera, bueno, pues también pueda acercarnos a este tipo de equipo. La realidad es que el más común, vuelvo a repetir, es el de 40 pies. Y bueno, hay contenedor refrigerado, que esos como tal solo requieren del control de temperatura, humedad y ventilación, que es lo que hacen como tal, y ahí puedes cargar productos como no climatéricos, ¿no? Que tienen una larga vida, que no requieren como tal que controlen ciertos gases, como lo pueden ser cargas congeladas, medicamentos, tenemos algo de jugos, frutas o verduras como puede ser mango, apio y algunos otros. Y hay, bueno, dentro de los contenedores refrigerados hay ciertas tecnologías que manejan ahora sí que cada naviera, y bueno, la más común que manejan es la atmósfera controlada, que al final es utilizado, mismo caso, te puede controlar lo que es temperatura, humedad y ventilación, pero ¿qué tiene extra la atmósfera controlada? Bueno, pues que, como lo dice su nombre, hace un control de la atmósfera y controla los gases como CO2 o O2, lo que permite que el producto tenga, ahora sí que una larga vida, ¿no? Y que no permita que se madure muy rápido el producto, ¿no? Que son todos los productos que les llamábamos climatéricos, ¿no? Que son los que tienen una vida muy corta, como lo puede ser el tomate, el aguacate, los plátanos, las berries. Y en algunos de estos contenedores que requieren atmósfera controlada, algunas ocasiones las navieras también mandan un inspector, por lo general asiste al momento de la carga, que es quien se encarga de verificar que esté correcto el control de los gases, ¿no? Esto pasa mucho más para la atmósfera controlada. Y bueno, hay algunas otras
tecnologías que utilizan las navieras, pero bueno, ahora sí que ya van a ser un poquito más en lo particular y que ya se pueden llegar a acercar con nosotros para ver cuáles son las que tenemos y cuáles podemos recomendarle para su producto. Las más generales y las más comunes son estas que tienen aquí. Y un poquito, bueno, yo les comentaba que no vamos a alcanzar a ver como tal todo el proceso y meternos a todo el proceso de exportación como tal, pero mencionando solamente algunos de los pasos que se tienen que seguir en el proceso de exportación, tenemos, bueno, esto es directamente con la naviera, sale con la línea naviera. Ahorita van a ver que son bastantes pasos, ¿no? Y al final, si ustedes manejan directo con un freight forwarder, bueno, los pasos son muchísimo menos porque al final el freight forwarder es quien hace esto por ustedes, ¿no? ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, de entrada tiene que haber una reservación ante la línea naviera, que antes de todo eso, bueno, pues viste todo lo que eran las salidas en la que quieres zarpar tu mercancía, ¿no? Revisaste el costo, la cotización y todo ello. Entonces, se reserva ante la línea naviera, hay una confirmación del booking por parte de la naviera, y bueno, te indica, ahora sí que se hace el terrestre, donde te indica cuál es la unidad, cuál es el contenedor que te van a asignar, el sello y toda la información, ¿no? Arriba la unidad, ahora sí que a su bodega, ustedes se encargan de hacer toda la carga, y bueno, se hace el registro del BGM, que esa información es la que ustedes nos tienen que pasar, con toda la documentación para nosotros poder presentarla ante la naviera. La solicitud de seguro de carga, esto, bueno, lo mismo depende, no todo el mundo asegura, que será lo ideal, pero no todo el mundo asegura su mercancía. En caso de que sí se recomienda bastante, y tiene que ser de esa manera, que se asegure su mercancía antes de que salga como tal el transporte de su bodega, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda cumplir con todas las coberturas que ustedes contratan. Entonces, es importante que se haga la solicitud del seguro de carga, se revisa como tal la póliza de seguro, que esté correcta toda la información, los datos, mismo caso con los BLs, ¿no? Una vez que nos manda o que les va a mandar la naviera a ustedes el borrador del BL, tienen que revisar que toda la información esté correcta, justo para evitar los gastos extras por correcciones extemporáneas. Se llega a los contenedores al puerto, se ingresan como tal los contenedores, se hace el pago del pedimento y posteriormente se modula la carga, ¿no? Ya sea que nos salga que sea verde o que sea rojo, y en el caso de que, bueno, salga exitoso, salga verde, se programa, bueno, el zarpe que ya tenían, se mandan los BLs finales, posteriormente, bueno, arriba la mercancía al puerto en destino, se hace en el mismo caso una liberación de contenedor y prácticamente lo mismo que hicieron acá lo tenemos que hacer allá, ¿no? Se hace una entrega en destino y muchos piensan que, bueno, acaba todo con que entregues en destino, ya no, ya entregué mi mercancía y ya acabó todo. La realidad es que no, acaba hasta que se retorna como tal el vacío al puerto, ¿no? Y una vez que nos invitan como tal un IR, ¿no? Donde nos diga que ya se retorna el vacío, que está en perfectas condiciones y que ya se puede dar por concluido, ahí es donde termina como tal el proceso de la exportación. Como les comenté, nada más los conceptos, no terminé de explicar cada uno, pero prácticamente y básicamente es esto como el proceso que tienen que hacer directo con una naviera. Ahora, cuando ustedes hacen el proceso de exportación marítima a través de un asesor logístico como Marino, realmente se reducen bastante los pasos, ¿no? A lo mejor tener que hacer 18 o 20 pasos, bueno, pues solamente estarían haciendo 10 pasos, por decir algo, ¿no? Y ya todo el demás movimiento, pues lo estaríamos haciendo, bueno, nuestro equipo operativo lo estaría haciendo. Y aquí mismo caso, ¿no? Carta de instrucciones del cliente, arriba la unidad a la hora del cliente, nos envían a nosotros la documentación y la información del dato del BGM, ustedes nos ayudan a revisar la póliza de seguro, los borradores del BL, y ya nosotros le estaremos enviando ahora sí que la confirmación de que se acabó con el despacho anal, si salió verde o salió rojo, le estaremos informando, les estaremos enviando la notificación del zarpe de su mercancía, y en cuanto recibamos nuestros los BLs finales, se los hacemos llegar, llega la mercancía ahora sí que al destino, y les avisamos que se entregó en destino, y esto, ¿no? Es mucho más sencillo, ¿no? Como sería de esa manera. Ahora, ¿cuáles son los servicios integrales para la seguridad de las mercancías que nosotros recomendamos? Algunos de los que nosotros recomendamos es el seguro de la mercancía. Pareciera que no, pero la verdad es que al día de hoy hay muchos exportadores que todavía no aseguran su mercancía, siendo que México es uno de los países o el principal país con mayor robo al transporte, ¿no? Muchos nos comentan y me dicen, bueno, pues es que no hay tanto riesgo, ¿no? Ya cuando está en el mar, pues sí, efectivamente, ya cuando está en el mar, hay riesgos, sí hay riesgos, pero a lo mejor no tanto como lo va a ver en la parte terrestre. Sin embargo, nosotros estamos aquí en México, ¿no? Llevar la mercancía hacia un puerto, la verdad es que es muy, muy complicado, ¿no? Pueden tener una idea, según estadísticas de Sensigard,
el 52% de los robos que están actualmente habiendo a la carga que va de exportación y mismo caso de importación es alimentos y bebidas, el 52%, lo cual nos dice pues que realmente hay mucho riesgo de que nos lleguen a robar ese tipo de mercancía. Y la realidad es que ahorita ya es a la hora de que sea, ¿no? Y ahorita incluso las estadísticas dicen, ¿no? Que ya creo que es el 52 y 48% entre el día y la noche. Entonces ya no es porque sea en la noche, o sea, ya es a la hora que sea que nos están robando las mercancías. Entonces es muy importante que sí aseguren su mercancía como tal y que también se asesoren, ¿no? Porque pueden asegurar su mercancía ya sea por el puro valor factura, ya sea por el valor incrementables. Entonces es cuestión de que se acerquen con alguien que los pueda asesorar. Otra de las cosas importantes, bueno, es el seguro de contenedor, que nos toca todo el día, ¿verdad? Hemos platicado con muchísimos exportadores, incluso importadores, y pudiéramos decir que del 100%, quizás un 15% sabe que se tiene que asegurar el contenedor. La realidad es que no es una práctica común que hagan los exportadores ni los importadores, no aseguran el contenedor, siendo que la realidad es que el contenedor es responsabilidad, en este caso que estamos hablando de exportación, del exportador. Cualquier cosa que le llegue a pasar al contenedor, ustedes tienen que cubrirlo. Para que puedan tener una idea más o menos de cuánto es lo que te puede costar un contenedor, va a variar y varía ya sea por el tipo de naviera, ya sea por el tipo de contenedor, por la vida de ese contenedor, cuánto tiempo tiene de vida ese contenedor, y todo ese tipo de información va a definir el costo. Pero para que se puedan dar una idea, aproximadamente está en los $5,000 un contenedor refrigerado. Entonces, si por algo le llega a pasar a ese contenedor, algo ustedes tienen que cubrirlo. Si ese contenedor se volteó y se deshizo, ustedes tienen que cubrir ese gasto como tal. Entonces, un seguro de contenedor, la verdad es que no es nada caro. Un seguro de contenedor aproximadamente está en los $50 masiva. Lo cual, si comparamos $50 masiva a los $5,000 que cuesta un contenedor, bueno, la verdad es que no es nada. Entonces, es muy importante que sí aseguren su contenedor. Y al final, bueno, ustedes también pueden prorratear entre todo su producto. Esto me toca mucho, que nos ha tocado que normalmente quien asesora a los exportadores no les comenta este tipo de cosas que, bueno, para nosotros es muy importante que ustedes conozcan. Entonces, otra de las cosas importantes, bueno, el sistema de monitoreo, que puede ser como la custodia, ya sea satelital o el sistema meramente de monitoreo de carga, que estos dos servicios, por ejemplo, ayudan mucho a mitigar este riesgo, ¿no? Es un servicio, no me metería a explicar cada uno, ya si a alguien le interesa, con todo gusto pueden darle más información de cada uno de los servicios, pero bueno, estos dos servicios lo que te ayuda es a poder recuperar tu mercancía o tener una mayor probabilidad de que recuperes tu mercancía en caso de un robo. Entonces, todos estos servicios que ponemos de integral de seguridad son justo eso, ¿no? Para que puedan protegerse y al final, bueno, esperemos que no pase nada, pero si pasa, por lo menos que estén protegidos. Y la custodia armada, que la custodia armada lo utilizan sobre todo para esta parte que nos exige a veces las pólizas de seguro, ¿no? Algunas de las pólizas de seguro sí te indica que por ser un tipo de producto como lo es el perecedero, por ejemplo, ¿no? Y cierto monto de factura, requieres como tal una custodia armada para que en caso de un siniestro, bueno, pues te puedan hacer válida como tal esa garantía, ¿no? Y si tú no tenías una custodia armada, pues de entrada ya no va a aplicar tu seguro. Entonces, a veces no leen esa parte en sus términos y condiciones y es importante que lo hagan, ¿no? Para eso es lo que utilizan mayormente la custodia armada. Y bueno, ya casi para ir un poquito a la recta final, ¿no? Nos vamos a ir con las recomendaciones para evitar errores y agilizar la logística de las exportaciones. La recomendación número 1 que bueno, nos gustaría darles es conocer los requisitos de tu producto para la exportación en México y para la importación en el país en destino. Perdón que lo voy a repetir, pero es muy importante y de verdad nos toca que no lo hacen. Entonces, sí hay que conocerlos a la perfección mucho antes de que vayan a comprometerse ya con una fecha de entrega. Hay que revisarlo antes. Es mejor que tardemos tiempo en lo que revisamos qué es lo que requiere, a que cuando ya estén por recolectar, te des cuenta que te hacen falta documentos y que al final tu mercancía no va a salir o que se va a atorar en el país en destino. Entonces, sí es muy importante conocer los requisitos. La segunda recomendación es, bueno, tener claras las necesidades de tu producto, comunicarlas a tu proveedor logístico para hacer las negociaciones desde un principio correctamente. Todo lo que les poníamos en los requisitos que están en las cotizaciones, es importante que nos los comenten. Nos toca de repente que este tipo de información, aunque no es tan confidencial, muchos no lo quieren compartir, ¿no? Y muchas veces, no, nada más cotízame, no voy a mandar tomates, manda y cotízame. No, pues es que al final nosotros sí requerimos
más de tu información, ¿no? El tiempo de vida, cuántas horas vas a requerir, para nosotros darte una propuesta lo más acercado a lo que requieres, ¿no? Y que puedas considerar todos los gastos que se necesitan. Otra de las cosas, bueno, es tener el proceso que conlleva una operación. A mí siempre me gusta mejor protegerme con el mejor y con el peor escenario, ¿no? Obviamente no queremos que pase el peor escenario, pero es mejor que lo consideren para que sepan y puedan costear como tal todo lo que puede llegar a conllevar tanto en tiempo como en costos. Entonces sí es muy importante que esto, asimismo también que nosotros lo podamos transmitir, ¿no? Ustedes como exportadores que lo puedan transmitir a su cliente, al que le están vendiendo, ¿no? No le puedan hacer saber un poco cómo es el proceso, hacer saber un poco cuáles son los tiempos y cuáles son los riesgos también que ustedes están teniendo al enviar esa mercancía. ¿Para qué? Para que no les tome por sorpresa nada de los procesos que estamos mandando. La recomendación número 4, bueno, es conocer los términos y condiciones de los servicios que se están adquiriendo. Pareciera mentira, pero la realidad es que hay veces en las que se contrata un servicio y nos contratan servicios y no tienen una idea de qué es lo que están contratando, ¿no? Ellos a veces dicen, híjole, pues no sabía así de lo que contraté, esto sí me cubre, esto no me cubre, ni sé cuántas horas tengo, no sé ni siquiera si esto me va a dar el sello o no. Entonces, sí es muy importante que sí conozcamos bien cuáles son los términos y condiciones de cada uno de los servicios, ¿no? Ya sea del flete marítimo, ¿no? Incluso en el flete marítimo, ¿no? A la hora del BL, ahí es donde dice lo del seguro de contenedor. Muchos me cargan que no lo saben y no lo conocen porque no han leído los términos y condiciones. Entonces, sí es muy importante que nos podamos dar la tarea. Sé que de repente son muy largos y que a nadie le gusta leer este tipo de cosas, ¿no? Pero sí son muy importantes para que puedan tener así que la cadena logística lo mejor posible y evitar errores, ¿no? La recomendación número 5, bueno, es conocer y estar consciente de los riesgos de la logística, así como tener un plan B y capacidad de reacción. Esta es una de las partes que yo les recomiendo que siempre estén de la mano de un proveedor logístico que les pueda ayudar con este tipo de tener una capacidad de reacción, ¿no? Que siempre te pueda dar alternativas, que siempre te pueda dar todos los panoramas que tengan, ¿no? Que si al final, como les comentaba, en la logística pueden pasar muchas cosas, al final si pasa algo que también te pueda dar la solución y no nada más que te deje el programa, ¿no? Nosotros, bueno, en Marino nos encanta hacer este tipo de cosas para siempre poder tener esta capacidad de reacción. La recomendación número 6, bueno, es enviar la carta de instrucciones formal con todos los requerimientos y especificaciones de la exportación. Es mejor que sobre a que falte, ¿no? De repente se les dicen, híjole, es que eso no lo puse, pues es que eso afectó todo lo que teníamos, ¿no? Entonces, que no les falte absolutamente nada, que la revisen 2, 3 veces hasta que vean que todo esté correctamente, porque al final una letra que esté mal, donde nos digan cómo consignar, nosotros mandamos el BL y con esa letra que está ahí más, al final van a tener problemas a la hora de querer importar esa mercancía o van a tener que hacer correcciones y esto también conlleva costos. El número 7, bueno, que era lo que les comentaba, tomar fotos de cómo se recibe el contenedor, dar aviso de inmediato al proveedor logístico en caso de alguna anomalía del contenedor. ¿Qué pasa? Que yo les comentaba ahorita al principio, la responsabilidad del contenedor es del exportador. Entonces, lo ideal es que en cuanto llegue el contenedor a su bodega, ustedes puedan tomar, antes de cargar, ustedes puedan tomar fotografía de cómo están recibiendo ese contenedor. Si es que está en perfectas condiciones, o si es que tiene una bolladura, o si es que tiene lo que sea, un golpe, que esté rayado, que el piso esté tallado, o que está sucio incluso, ¿no? Es muy importante que todo eso ustedes tomen fotografía. ¿Por qué? Porque al final, si ustedes no reportaron y dieron aviso inmediato de que ese contenedor tenía algún daño, al final ese daño se lo van a terminar cobrando ustedes, aún así aunque ustedes no lo hayan hecho. Entonces, es importante que ustedes se rinden como tal con esas fotografías. Entonces, sí tomen esas fotos de cómo recibes el contenedor y también tomen fotos de cuando ya esté cargada su mercancía y cómo está saliendo el contenedor de su bodega. Eso les va a ayudar muchísimo a la hora de que pase algún tipo de esta reclamación con la naviera. Va a ser muy importante que ustedes tengan donde se puedan amparar. El punto número 8 es hacer un checklist previo a cargar, ¿no? La limpieza, revisar que no haya obstrucciones en el piso del contenedor, porque al final, recuerden que en la parte del contenedor empieza a fluir el aire desde la parte de abajo. Entonces hay que revisar que no haya nada que esté interrumpiendo o que esté obstruyendo el piso, porque entonces no va a circular el aire como debería de hacer. Que tenga el embalaje correcto, su mercancía, y enfriar la mercancía, bueno, a la temperatura que ustedes solicitaron en el contenedor antes de que llegue el contenedor. Y bueno, la recomendación número 9 es contratar el terrestre de BL para obtener mayores beneficios con las navieras. Como les comentaba,
y simplemente, ¿no? De repente cuando tú no manejas el terrestre dentro de BL, nos ha llegado a tocar muchas veces que no te ofrecen días de conexión en puerto, ¿no? Te dicen, no hay días de conexión libres. Entonces, cuando tú lo contratas dentro de BL, muchas veces te pueden ofrecer 3, ¿no? En algunas ocasiones pueden negociar un poco más, pero por lo general te ofrecen 3 días libres de conexión, ¿no? Y al final, pues todo tiene un costo. Entonces, si por algo tú no tenías contratado eso, pues te va a generar 100, 200, $300, ¿no? Dependiendo de los días que pueda llegar a estar ahí en puerto sin conexión. Y, bueno, adicionar termostatos para tener visibilidad de la temperatura del producto en todo momento. Esta parte, ustedes saben, bueno, que al final el contenedor como tal tiene la visibilidad, o la naviera tiene instalado ese tipo de termostatos donde ellos pueden ir midiendo la temperatura que está dando su contenedor. Sin embargo, siempre es importante que ustedes adicionen algunos termógrafos extras, ¿no? Porque al final, en caso de alguna reclamación o algo, muchas veces esa información no es compartida. Muchas veces no la pueden compartir, entonces es importante que ustedes sí lo tengan y que ustedes puedan tener ese termógrafo como tal. ¿Dónde es lo recomendable que se puedan poner? Por lo menos que puedan adicionar un par. Uno puede ser en el pallet, ¿no? Que esté ahora sí que en la parte final donde está la carga, al fondo de la carga, pueda estar el termógrafo en la parte de arriba del pallet, ¿no? Y otro de los termógrafos puede ser a la hora que se cerrar el contenedor, en la parte donde está la salida, puedan poner un termógrafo en el pallet que está hasta abajo. ¿Por qué abajo y por qué arriba? Bueno, para ver la circulación del aire. Como les comenté, el aire empieza a fluir desde el suelo. Ay, una disculpa. Empieza a fluir desde el suelo, entonces es importante ver que esté fluyendo correctamente el aire y mismo caso que esté retornando el aire y esté circulando para toda la mercancía. Entonces es importante adicionar esos dos, ¿no? Que por lo menos puedan poner 2 termógrafos para que ustedes puedan tener la visibilidad en todo momento de cómo estuvo todo el tránsito de su mercancía, cómo llegó y puedan tener como mejor visibilidad de la temperatura de su producto. Tener toda la documentación completa y correcta lo más pronto posible. Nosotros tenemos, y las navieras te piden y tienen ciertas fechas para los cortes documentales. Entonces, si no tenemos toda la información correcta, puede llegar incluso hasta no cargar su mercancía porque no se documentó correctamente. Entonces, sí es importante que nos las pasen lo más pronto posible y que esté completa la documentación que se tiene que mandar. Otra de las cosas importantes es, bueno, revisar correctamente y detenidamente los borradores de los BLs y del seguro. Muchas veces nos ha tocado que clientes que manejaban anteriormente con naviera que no saben exactamente qué es lo que le tienen que revisar a eso, a una póliza de seguro, ¿no? Entonces, si por algo no saben muy bien qué es lo que se tiene que revisar, háganoslo saber y nosotros con todo gusto les podemos apoyar para que sepan qué es lo que se tiene que revisar exactamente y que no vayan a tener algún error, ¿no? Por no haber corregido esa información desde un principio. El número 13, definitivamente, ¿no? Y creo que es de los más importantes, aseguren su mercancía y aseguren el contenedor. Háganse a la costumbre de asegurar estas dos cosas, ¿no? Al final vale mucho la pena porque ustedes saben, ¿no? Que está incrementando cada vez más todo lo del robo, ¿no? Y ahora con lo de la pandemia, bueno, incrementó todavía más los robos al autotransporte, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes puedan asegurar su mercancía. La recomendación número 14, bueno, utilizar servicios adicionales que puedan asegurar la recuperación de su mercancía en caso de robo. Muchos no los conocían, ¿no? Muchos nos han dicho, bueno, yo no sabía que se podía o esto es nuevo, nunca lo había visto. Entonces, acérquense, ¿no? Con empresas de logística como Marino que les puedan asesorar. Nosotros normalmente estamos viendo qué es lo nuevo que hay en el mercado, qué es lo nuevo que podemos ayudarlos a ustedes. Entonces, sí es importante que tratemos también de asegurarnos con ese tipo de servicios. La verdad es que tampoco son caros. Entonces, sí es importante que tengan algo para que al final ustedes puedan llegar a recuperar su mercancía en caso de que sí puedan llegar a robar su contenedor. Y bueno, la 15 y por último sería tener proveedores confiables y con experiencia en tu sector que puedan respaldarte, ¿no? De repente nos toca que llegan y es que me fue súper mal, tuve una muy mala experiencia. Bueno, sí, pero es que al final te acercaste con alguien que no tenía como tal experiencia en tu sector, no tenía los contactos ni los proveedores adecuados, ¿no? Y no sabía tampoco los riesgos, no conocía los riesgos de tu mercancía, no conocía los riesgos que pueden llegar a pasar en este tipo de exportaciones. Al final, las exportaciones, yo les comentaba, es muy sencillo, sin embargo, por ejemplo, la carga general es todavía más sencillo, pero la parte refrigerada es sencillo, sí, pero tienes que tener ciertos cuidados, ¿no? Y tienes que tener muy amarrada y muy controlada toda la cadena de frío, muy controlado todos los pasos que vas haciendo, los tiempos, porque al final
estamos hablando que es ahora sí que vida o muerte de tu producto, ¿no? O que se puede echar a perder tu producto. Entonces, sí es muy importante que estén asociados o que estén respaldados por algún proveedor confiable. Y sobre todo, bueno, que pueda también tener alguna póliza, ¿no?, de seguridad en caso de que cometan un error, pues que puedan trasladar por ahí el riesgo. Y les dejo aquí en esta última parte, les agradezco mucho su tiempo. En esta parte les dejo a mis datos, ¿no?, mi celular, mi teléfono de la oficina, la extensión, mi correo, ¿no?, para si alguna pregunta no alcanza a responder, me la pueden enviar por acá. Y nuestras redes, ¿no? Estamos muy presentes en las redes como en Instagram, Facebook, LinkedIn, tanto como Marino Logistics, ¿no?, como una servidora y tiene sus redes. Entonces, todo el tiempo estamos subiendo consejos, tips, ahora sí que contenido de valor para sus cargas, tanto para, ahora sí que exportación, importación, sea refrigerado o no. La realidad es que estamos muy movidos en ese sector, entonces síganos para igual más consejos que les podamos apoyar. Y no sé si quieran pasar, Arturo, a la parte de preguntas y respuestas. Sí, claro. De hecho, ya tenemos uno aquí en el chat. Nos pregunta Tsiri, las ventajas de trabajar con un forwarder y no directo con la naviera. Ok, muchísimas gracias, Atsiri. Con todo gusto te respondo. Mira, ¿cuáles serían las ventajas de que tú puedas trabajar con un freight forwarder, ¿no?, como lo es Marino? Definitivamente todo va en cuestión del servicio, el servicio personalizado, ¿no? Al final, en cuanto a costo, pudiera ser que hubiera una variación definitivamente en que la naviera puede ser un poco más económico, pero al final, ¿no?, si vemos y agrobamos todos los beneficios que te puede dar un forwarder, la realidad es que vale la pena, ¿no? Ya sea en todo el asesoramiento, ¿no?, que decíamos ahorita, las restricciones que requiere tu producto, todo el proyecto como tal que te podamos armar. Nosotros tenemos oficinas en diferentes partes del mundo, lo cual nos ayuda y nos da el beneficio de poder investigarte los requisitos que necesitas en otro país, ¿no?, y que aparte puedas tener esos requisitos, pero te los puedan trasladar a tus necesidades aquí en México. Entonces, todo el servicio personalizado, el que tengas, yo les ponía ahorita el proceso, ¿no?, cuántos pasos tienes que hacerlo directo y cuántos solo si lo haces a través de un forwarder. Entonces, la realidad es de que puedes trasladar como todo el riesgo, la responsabilidad, ¿no? Y al final te pueden ayudar muchísimo más a poder. Nosotros al final somos los expertos en la logística, somos los que contamos con los proveedores, entonces es mucho más fácil y más sencilla la información, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos 24/7, entonces sin ningún problema, ustedes saben que en ciertas navieras, ¿no?, a partir de las 5:30, 6, ya no tienes ninguna respuesta. Entonces, con un proveedor como nosotros, bueno, pues tienes ahora sí que a la hora que sea, puedes tener contacto con nosotros, te podemos estar dando estatus, visibilidad. Y bueno, algo súper importante es que tú puedes integrar toda tu logística en una sola persona, ¿no? Y no tener que estar lidiando con diferentes proveedores donde tienes 5 o 6 proveedores y tienes que tratar de que todos se pongan de acuerdo, ¿no?, tener tu información regada por toda parte, sino que aquí con uno solo puedes encargarte así de los servicios integrales que te podemos apoyar y bueno, hacer mucho más sencilla tu movimiento de exportación. Espero que haya respondido a tu pregunta, sí. Perfecto, Denise. También nos pregunta Larisa Ruiz, ¿con cuánto tiempo de antelación debemos hacer una reservación de carga reefer o refrigerada? Bueno, es importante considerar, obviamente se tiene que considerar los cierres documentales, se tiene que considerar los cierres físicos. Lo ideal es que sea lo ideal sería como 2 semanas de anticipación, pero a veces no se puede. Entonces, con una semana y media que nos puedan hacer la reservación sería lo ideal, ¿no? Aquí, como les comentaba, es tratar de cuadrar así que toda la cadena logística. Entonces, una semana me parece que puede ser un buen tiempo, semana y media, para que no se puedan planear. Y ahora sí que ver y que puedan empatar las salidas, pueden empatar el transporte terrestre, el seguro y todo. Perfecto. También nos pregunta Karina Alfaro, ¿cómo puedo adquirir servicios adicionales para complementar mi logística? Bueno, ¿cómo pueden adquirirlo con nosotros? Muy sencillo. La realidad es que, bueno, nos pueden contactar. Con todo esto les podemos explicar cuáles son los diferentes servicios con los que contamos. Y, bueno, sin ningún problema les podemos asesorar para también saber cuál es el servicio integral que más les conviene, ¿no? Definitivamente seguro de carga y seguro de contenedor sí, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor los otros servicios como lo es el servicio de monitoreo, la custodia armada, custodia satelital, bueno, esas quizás pudieran ser ya dependiendo del tipo de producto, dependiendo del monto de tu factura, pero la realidad es que es muy sencillo y realmente casi para todos necesitamos como 24 horas de anticipación solamente para poder contratarnos. Perfecto. Nos pregunta también Saúl García, la diferencia en equipos para carga regular y carga con atmósfera controlada.
Ok, la diferencia es en cuanto a la que es con atmósfera controlada, como comentaba, es para todo ese tipo de productos que tienen una vida muy corta o que incluso, bueno, los mismos oxígenos, el mismo producto que respira el etileno se va deteriorando, perdón, y bueno, hace que el color y la calidad cambie. Entonces, el que es con atmósfera controlada es justo para evitar este tipo de riesgos y bueno, sí tiene un costo adicional, ¿no? Cuando tiene atmósfera controlada sí tiene un costo adicional. Y cuando es un contenedor reefer, bueno, es para cualquier tipo de mercancía que no necesite como tal un control de gases, que solamente necesite como tal un control de la temperatura, un control de la ventilación o de la humedad. Perfecto, Denise. Nos pregunta también Erika Morales, ¿cómo se puede asegurar que la carga llegará con la misma temperatura con la que salió? Bueno, ahí va a ser importante, yo les comentaba que yo les recomendaba que pudieran adicionar por ahí unos termógrafos. Definitivamente con estos usos de termógrafos ustedes pueden ir viendo y revisando la temperatura que está teniendo su mercancía durante todo el trayecto. Entonces, lo ideal es que se use ese tipo de termógrafos para que ustedes puedan ver que realmente así como se cargó, está llegando hacia destino. Perfecto. Nos pregunta también Ernesto Iván, buen día, si mi empresa es pequeña o mediana, ¿es muy esencial contratar un forwarder? Lo ideal es que sí, ¿no? Yo te diría, muchas gracias Ernesto por tu pregunta. Yo te diría sí, la realidad es que todavía con eso es mucho más importante que te acerques a un forwarder o a una agencia logística. ¿Por qué? Porque las navieras muchas veces el servicio que dan lo dan para exportadores que tienen grandes volúmenes o te pueden dar el servicio, sin embargo, no va a haber un customer service o un servicio igual, no te van a asesorar de la misma manera que si tú te acercas con uno de los especialistas en logística, como forwarder, como marino, en donde vas a tener así que 100% de atención y 100% de atención a los detalles, ¿no? Recordemos que sí es muy importante y todo en la cadena logística genera un costo extra o tiene tiempos extras. Entonces, mi sugerencia es sí, con mayor razón, si eres una empresa pequeña o mediana, acércate con un especialista donde te vamos a asesorar para que no vayas a incurrir en algún costo extra. Al final, si tú te acercas directo con la naviera, tú tendrás que gestionar toda esta parte, ¿no? Revisar que los borradores, que el proceso de la exportación, que todo tenga que concordar. Entonces, mi sugerencia es si te acerques con un forwarder. Perfecto, Denise. También nos pregunta Montserrat Santos, en una exportación marítima refrigerada, ¿cómo estar seguro que la cadena de frío no se romperá y que la carga no se dañe? No seas malo, Arturo, se cortó la última parte, no sé si me la pudieras repetir. Sí, nos pregunta Montserrat, en una exportación marítima refrigerada, ¿cómo estar seguro que la cadena de frío no se romperá y que la carga por ende no se dañe? Ok, ¿cómo podemos estar seguros? Definitivamente, creo que vuelvo a lo del tema de los termógrafos, ¿no? Termógrafos y asegurar tu mercancía. Los termógrafos nos van a ayudar a saber cuál es la temperatura con la que está viajando tu mercancía como tal. Definitivamente, ¿no? Tanto una naviera o un forwarder, no se van a, o no pueden ser responsables, somos corresponsables como tal, pero bueno, sí es importante tener los términos y condiciones. Al final, creo que la manera en donde podemos controlar eso, bueno, es que desde el principio se haya planificado bien tu mercancía, que nos hayamos asegurado desde el principio a la hora de verificar el contenedor, que tenga la humedad requerida, que tenga la ventilación requerida, que no vaya a afectar como tal tu mercancía. Asimismo, que a la hora que esté cargando su mercancía, Montserrat, que pueda revisar que esté realmente la estiba tapando todo el piso, que no haya ningún hueco, porque de repente en los huecos, cuando cargan un palet y ponen otro palet y en esos palets hay un espacio, por ahí hay corrientes de circulación de aire que muchas veces son calientes y que llegan a dañar tu producto. Entonces, al final creo que la única parte para poder estar seguros que va a llegar correctamente es seguir todas las instrucciones, no cargar arriba de la línea roja, haber cargado bien al piso, poner tus termógrafos, revisar y validar que tu contenedor está funcionando al 100 y que la temperatura con la que está saliendo tu mercancía sea con la que tú solicitaste. Es la mejor manera para poder saber y tener seguridad de que va a viajar correctamente. Perfecto, Denise. También nos pregunta Arturo Gómez de Celaya si el forwarder es corresponsable junto con el exportador y hasta dónde. Bueno, es corresponsable en cuestión, no sé si es referente a la pregunta pasada, es referente a la cadena de frío. No, bueno, es diferente. La pasada fue Montserrat y este fue Arturo. Ok, Arturo. Mira, ahí al final
ahora sí que cada forwarder te va a manejar los términos y condiciones. Definitivamente sería verlo caso por caso, sí tendrás que revisar los términos y condiciones con los que se están trabajando, sí somos corresponsables, pero definitivamente sí tendremos que ver los términos y condiciones y ver ahora sí que qué tipo de producto estás mandando, cómo lo estás mandando y que realmente el plan logístico que tengas de exportación, bueno, sea el adecuado, ¿no? Y no arriesgarnos por ahí en que mandemos una carga que ya de repente estás tú mandando ya muy pegado a que se pueda llegar a echar a perder tu producto. Entonces, creo que sí sería revisarlo un poquito más a caso por caso o en específico contigo. Igual si me quieres escribir por aparte para entender un poquito más tu pregunta, con todo gusto. Perfecto, Denis. Y nada más, bueno, nos pregunta Angélica Álvarez si estará la grabación disponible. Claro que sí, Angélica, tanto en la página de Cofose como también con Marino. En cuanto acabemos aquí, se pasa a Marino también para que ahora sí que también en ambas páginas lo puedas consultar. Abrimos igual micrófono para otra duda, pregunta que alguien tenga o a través del chat. Adicional, Arturo, bueno, me gustaría a mí comentarles a todos los que nos están viendo, si ahorita me gustaría mucho, ¿no? Si por algo nos pueden llegar a escribir en el correo, nos pueden llegar a escribir en el WhatsApp, estamos otorgando para sus 2 primeros servicios de exportación que realicen con nosotros en la parte marítima, les vamos a regalar el seguro de contenedor totalmente gratis. El código que tienen que utilizar para saber que estuvieron durante esta transmisión es COFOSE. Y una vez enviándonos eso, bueno, con todo gusto nosotros les podemos y les queremos regalar el seguro de contenedor gratis para esas dos, para que puedan revisar la diferencia y para que puedan ver el servicio como tal. Perfecto, Denis, claro. Bueno, solamente Nayeli, que una excelente presentación, felicitaciones. Y pues bueno, alguna otra pregunta que tengamos, micrófono o chat. Al parecer todo bien, Denis. Ahora sí que no sé si tengas algo más que agregar. No, agradecerles a todos esta hora que nos brindaron y ojalá que hayan aprendido algo nuevo, ojalá que por ahí podamos trabajar mejor y con estas recomendaciones ponerlas en práctica. Y bueno, cualquier cosa, están nuestros datos, se lo vamos a llegar a la presentación y cualquier cosa con todo gusto podemos apoyarles en Marino y bueno, una servidora con todo gusto les puedo apoyar. Muchísimas gracias a todos y gracias a Cofose por el espacio y por el tiempo. A ti, Denis, agradecerles a ti y a Marino por esta ponencia muy interesante y también agradecerles a los que nos acompañaron esta hora. Ahí está el contacto de Denis, correo, redes sociales para que también aquí le puedan agregar. Y bueno, estamos en comunicación. Les mandaremos igual esta presentación a sus correos para también ellos los que preguntan. Agradecerles nuevamente y que tengan buena tarde. Excelente, que estén bien, hasta luego.